tardes a todas y a todas. En ausencia hoy de Tito por motivos laborales, me encargo de presentar este Mastermind de hoy con un tema importante, el Practicum de Fisioterapia, ese puente crucial entre la teoría académica y la práctica profesional, el momento donde los estudiantes aplican sus conocimientos en entornos clínicos reales, enfrentándose a desafíos y aprendiendo de la experiencia directa. Pero ¿es realmente la asignatura más importante en la formación de un fisioterapeuta? En esta Mastermind vamos a explorar a fondo el papel del practicum, su impacto en la competencia profesional y cómo podemos optimizar esta etapa formativa esencial. Para ello tenemos con nosotros a Juan Antonio González García y Gemma Gallardo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, os presento. Juan Antonio González García es diplomado en fisioterapia por la Universidad Complutense, grado en fisioterapia por la Universidad Rey Juan Carlos, cursando grado de psicología por la UNED, fisioterapeuta del Hospital Universitario Fuenlabrada, profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos, miembro fundador y secretario de la Asociación Fisioeducación y miembro del comité editorial de la revista Fisioglía. Por otra parte, colaborando con él, tenemos a Gemma Gallardo Sánchez, también diplomada en fisioterapia por la Universidad Complutense, grado en fisioterapia por la Universidad Rey Juan Carlos, cursa también grado de psicología por la UNED, es fisioterapeuta también en el Hospital Universitario de Fuenlabrada, profesora asociada de la Universidad Rey Juan Carlos, miembro y fundador y tesorera de la Asociación Fisioeducación y miembro del comité editorial de la revista Fisioglía. Así que el Practicum de Fisioterapia, la asignatura más importante, a por ello. Muchas gracias por vuestra exposición. Bueno, pues después de esta entusiasta presentación, decir que, bueno, como no puede ser de otra manera, agradecer al Colegio de Castilla y León por dar cabida a un tema que quizás no es más habitual en estos foros, como es la formación pregrado y específicamente a la asignatura de Practicum. Luego también nosotros, en calidad de casi castellano-leoneses, aunque desde Madrid, tenemos vinculaciones personales y familiares muy arraigadas en esa región. Bueno, quizás la respuesta a la pregunta con la que titulamos la ponencia o la charla está implícita, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de argumentarlo. Vamos a ver si corre la presentación. Vale. Creemos que, tanto Gemma como yo, que es importante que contextualicemos lo que vamos a decir, a ver si se puede entender mejor, ¿no? Lo hacemos desde la experiencia personal como estudiantes, lo fuimos y lo seguimos siendo, pero como fisioterapeutas allá por los años 90, el Practicum creemos que sí que nos marcó decididamente como, la identidad profesional que ahora, que decimos tener, ¿no? Y luego, aparte, como profesores, en nuestro caso, con la Universidad Rey Juan Carlos durante 18 años ya, pero, previamente, sobre todo, Gemma, con otras universidades, ¿no? Entonces, una experiencia también compartida pues con todos vosotros, ¿no? Quizás los temas de charlas, ponencias, congresos son variados, pero todos al fin y al cabo hemos pasado por el Practicum, con lo cual creo que todos tenéis experiencia y todos podéis opinar y entender un poco lo que podamos decir. Lo hacemos también comparado con otras titulaciones, con otras universidades, con las experiencias ajenas de otros desde el punto de vista académico, desde el punto de vista más informal y también lo hacemos con la experiencia de nuestros propios estudiantes que día a día sí nos la transmiten. Y lo hacemos también, digamos, con un entorno privilegiado, favorable, ¿no? Dado que nuestra figura es una figura de profesor vinculado, tenemos un contrato con una remuneración que quizás no es la situación de muchos de los que podéis estar escuchando ahora o cuando lo escuchéis en el futuro, ¿no? Cuando se cuelgue en YouTube. Lo hacemos además con alumnos de cuarto de grado de fisioterapia, que supone, creemos, una madurez personal y académica, pues que lo pone más fácil, ¿no? Con respecto a otros estudiantes. Y lo que sí que queremos dejar claro que, aunque estamos aquí como docentes, lo hacemos esencialmente como clínicos, ¿no? No podemos renunciar a esa esencia de la que hacemos gala también. Bueno, para también contextualizar, creemos importante resaltar o destacar el papel que nuestra universidad, y creemos que todas, asignan al Practicum, ¿no? En su propia guía docente reconoce que es una asignatura fundamental que está inserta en la trayectoria curricular, lo que eso supone desde el punto de vista conceptual, ¿vale? Como ahora quizás aclararemos. Y lo que más puede resaltar, un dato objetivo, es que supone entre la quinta y la cuarta parte de la titulación, ¿no? No sé si sois conscientes de este hecho, ¿no? Por seguir contextualizando, para nosotros la educación superior, en la línea de otros académicos o de otros teóricos de la educación superior,
pues es mucho más que formar profesionales, ¿no? Entendemos que hay que saber hacer, pero también se participa del enseñar a ser, ¿no? Al ser en un entorno relacional, y quizás esto destaca más en las profesiones sanitarias. Es lo que conceptualmente se llama educación clínica a la formación práctica en el ámbito anglosajón, y también en el ámbito español, por lo menos así lo dijo, lo atestiguó en su tesis doctoral una compañera nuestra, colega de todos, Isabel Guijarro, ¿no? Y también, para terminar de apuntalar este inicio, perdón, bueno, como no podemos dejar de resaltar a figuras que consideramos imprescindibles y relevantes en el ámbito académico del practicum, Miguel Zabalza, quizás alguno, seguro que sí es, bueno, se dedica a la docencia, de los que estáis por aquí, pues le conocerá. Bueno, es una persona ya muy mayor, pero que es uno de los grandes teóricos a nivel internacional, y con esta frase tan sencilla pero lapidaria, pues viene a recoger lo que nosotros pensamos, que ir de prácticas, el practicum, no es solo ir de prácticas, ¿no? Ni salir unas semanas pues fuera de la universidad, ¿no? Bueno, para hacerlo más sencillo, más didáctico, vamos a articular estos minutos en torno a una serie de aspectos, temas, pero que en realidad están todos vinculados, relacionados, se solapan, como bueno, podemos intuir o ver a lo largo de estos minutos. Bueno, vamos a empezar por la figura que nosotros ejercemos, la figura del profesor, tutor o colaborador. El hecho de que haya tantas denominaciones, al menos 3, que nosotros conozcamos, indica que es una figura heterogénea, ¿no? Es decir, hay diferentes maneras de ejercer la tutela práctica. ¿Y cómo se llega a ello? Pues se llega muchas veces a través de procesos inexistentes, es decir, no hay tal proceso, simplemente bueno, es una imposición del centro en el que uno trabaja o una oportunidad también. Bueno, está uno en el lugar oportuno o inoportuno cuando toca. A veces hay procesos informales de selección, bueno, pues que normalmente a lo que nos lleva es al ejercicio de esta labor, que para nosotros es sustancial, como podéis suponer, pero bueno, que se ejerce de una manera amateur, ¿no? No desde el punto de vista de que sea una afición, sino que bueno, no hay cierta estructura, ¿no?, para ejercerla. Y luego también hay procesos formales, acumulativos, que quizás conozcáis en vuestros centros, y que se basan en eso, en procesos acumulativos que normalmente obedecen a experiencia en meses, años o cursos, bueno, simplemente a la acumulación de lo mismo, y que muchas veces no tienen en cuenta preponderantemente una formación docente, sino más bien una formación práctica. Y luego, en el culmen, digamos, de la elección de los profesores, serían unos procesos estructurados, como los que ocurre para los que hay que llegar a ser profesor asociado, en los que puede haber programas de capacitación previa posterior, ¿vale? Bien. A ver, siguiendo con la figura del profesor, hay que preguntarse si el llegar a ser profesor, bueno, cuando uno llega a ser profesor, ya se supone que es porque tiene una práctica clínica, o el tener una práctica clínica acumulada de mayor o menor no sé, duración, eso implica ya ser capaz de formar, ¿no? Entonces nos planteamos si es precisa una formación previa como requisito, ¿no?, para ejercerla o para continuarla. Luego también nos planteamos, en los contextos habituales en los que se desarrollan las prácticas clínicas, las residencias, hospitales, clubes deportivos, si estos contextos de verdad permiten desplegar las capacidades no solo clínicas, que vemos que muchas veces no es así, sino también las capacidades docentes. O bueno, podemos también, en este tono interrogativo que tenemos, pensar que si vale cualquiera para ejercer la labor tutorial, ¿no? Hemos visto casos extremos de alumnos en mayo que son profesores en septiembre, ¿no? Es decir, si no somos excesivamente tiquismiquis, ¿no?, con estas pretensiones. Y bueno, llegamos también a un tema quizás escabroso, ¿no?, que es el del reconocimiento del profesorado. Una vez que uno ha sido tutor, como hemos visto que puede ser por imposición o por oportunidad, bueno, ¿cómo se le reconoce? A veces es simplemente una gratificación verbal, a veces una palmadita en la espalda, un poco en tono peyorativo. A veces se nos ofrecen cursos en las universidades que nos envían alumnos, acceso a sus instalaciones virtuales o físicas, participación en eventos. Bueno, también un tono peyorativo, un poco el papelito que se nos da a final de curso, un certificado.
Y luego un tema recurrente que es la remuneración, ¿no? Bueno, si esta se da o no se da, si es algo que se difiere, bueno, que quizás algún día, que no hay recursos, llegando, bueno, a la figura que es de la que nosotros hablamos, ¿no? Como decíamos antes, que es la de profesor asociado, en la que hay una vinculación formal, un contrato con su alta en la seguridad social y una remuneración pues, mensual, ¿no? Y quizás sí que también nos planteamos en esto si ese reconocimiento de profesor asociado, vinculación específica a la universidad, lleva parejo muchas veces una exigencia de responsabilidad o es simplemente, bueno, cubrir una plaza. Nosotros partimos del hecho de que, bueno, eso conlleva una serie de responsabilidades, más allá de el ejercicio de tutelar alumnos. Bien, hemos hablado de 3 aspectos relacionados con el profesor y quizás esto también os suene. ¿Cómo se selecciona los centros, ¿no? Antiguamente, quizás ahora también, bueno, esta polémica que surge ahora con las universidades privadas, su masificación, muchas veces no existían antiguamente lugares a los que enviar a los alumnos, es decir, se trataba más bien de colocar, ¿no? Nosotros partimos de que idealmente debe haber una asignación formal con una serie de criterios entre los cuales debe haber una diversificación acorde con lo que supone nuestra profesión actualmente, ¿no? Es decir, se deben cubrir pues todas, idealmente, todas o la mayoría de las facetas, de las capacitaciones, de las especializaciones posibles. Con lo cual habrá que tener en cuenta cuáles son los perfiles de los trabajadores de esos centros, ¿no? Si tienen un perfil clínico adecuado y también si tienen un perfil docente. Como vemos, aquí hay un solapamiento con lo que hablamos al principio, es decir, si la capacidad clínica implica o no una capacidad docente. También habrá que ver si esos centros tienen una orientación docente, ¿no? Aparte de ser receptores de alumnos, es decir, si destinan recursos y tiempo a esa faceta. Porque sí que pensamos que, por lo menos queremos pensarlo, o creerlo, que el acoger alumnos puede suponer una vía de prestigiar al centro, ¿no? Aquello de ponerle el apellido siempre de universitario parece que viste y se supone una mayor capacidad, ¿no? Una vez que esto es así, también nos planteamos si se audita. Después vamos a hablar también de otro tipo de auditorías, ¿no? Pero si se audita a los centros que reciben prácticas, porque, bueno, esto sería importante para establecer áreas de mejora. Y luego también nos planteamos como una pregunta secundaria qué valor se da a la opinión de los estudiantes como participantes de ese proceso en cuanto a la calidad de la atención que reciben en ellos, ¿no? Un asunto que también nos parece importante, como todo esto que estamos tratando, es si se adecua la formación que reciben nuestros estudiantes a la realidad laboral. Hemos dicho que nosotros vemos la formación universitaria mucho más allá que la formación de profesionales. Formamos personas, básicamente, ciudadanos, pero al final se trata de formar gente para atender a las demandas del mercado laboral, ¿no? Entonces, la realidad o el tejido sociolaboral de nuestra profesión es eminentemente privado, y esto no casa muchas veces con lo que se hace en los centros, ¿no? Se plantea la dicotomía público-privada. Muchas veces el grueso de los practicums se desarrollan en ámbitos públicos, con lo que ello supone. Sabemos que son realidades completamente diferentes. Y luego, por otro lado, también convendría o conviene señalar si la práctica que se enseña en estos centros obedece más a criterios generalistas o recoge pues esas ambiciones, esos ansias o esa realidad de diversidad de campos que hay en la fisioterapia, ¿no? Podemos hablar, por decir, ayer se hablaba aquí el lunes de oncología, pero podemos hablar de los campos clásicos como neurología, neumología, fisioterapia deportiva u otros quizás menos conocidos como el de educación, ¿no? Entonces, cabe pensar también en este entorno si el profesor, tutor, colaborador debe tener un perfil amplio para tener una visión global de todos estos campos, ¿no? Aunque también consideramos que hay escenarios ineludibles. Nosotros siempre hemos sido un poco críticos con el hecho de que la mayoría del practicum se desarrollara en un hospital, pero bueno, creo que la experiencia demuestra que hay entornos que por su complejidad son muy ricos y que no son ineludibles. Bueno, el paradigma de todo esto sería la UCI, ¿no? A pesar de que no se vaya a trabajar en la UCI, vaya muy pocas posibilidades, solo se puede conocer la UCI si se va a ella, ¿no? También nos inquieta,
pensamos durante muchos años si realmente en los centros a los que uno envía o las universidades envían a sus alumnos lo hacen desde la realidad que sobre el papel tiene la fisioterapia. Es decir, las competencias del grado sabemos que están recogidas en una orden CIN, pero dudamos que esta orden CIN sea conocida y reconocida por la mayoría de los profesionales. El practicum, por su propia naturaleza, es donde se deben adquirir todas estas competencias, donde confluye la teoría y la práctica. Entonces, sí que dudamos de que estas competencias se expresen, se expliciten en la mayoría de los centros. Ya digo que todo lo que estamos diciendo lo hablamos desde nuestra realidad. Y por eso también esta charla es que sirva de contrastación por las realidades de los que estáis al otro lado, ¿no? Y también creemos que, a pesar de que haya entornos en los que no se puedan desplegar muchas de esas capacitaciones o competencias, sí que se pueden hacer por lo menos desarrollarlas a veces de manera simulada, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestro entorno, que es un entorno de fisioterapia de atención especializada pública, uno de los ejercicios que hacemos es plantear si el escenario fuera el de la sanidad privada, que sabemos que es la realidad común de la mayoría de los fisioterapeutas. Otro tema que también nos planteamos es cuándo se debe iniciar el practicum. Bueno, nuestro esquema, o el esquema más habitual en los sitios web que hemos revisado, es el tercero que vemos, ahí encuadrado en rojo, que es que los practicums se sitúan normalmente en tercero y cuarto curso. Vemos también que hay otras universidades, hemos consultado alguna de Castilla y León, por ejemplo, la Universidad Católica de Ávila, donde tiene un practicum en segundo. La Universidad de Valladolid, pues, por ejemplo, sigue nuestro mismo esquema. En fin, hay muchas universidades. No queremos decir ni que sea cuál es el idóneo, no lo sabemos, pero sí que nos planteamos desde el ámbito pedagógico de la psicología de la educación si no sería posible o seguro que sería más beneficioso que no hubiera una dicotomía teoría-práctica cuando esta en realidad es inexistente. Es decir, podría haber una mayor integración. ¿Y eso qué supondría? Pues, por ejemplo, que hubiera practicum en los primeros cursos, ¿no? Incluso en primer curso de carrera, un practicum iniciático u observacional, ¿no? Que pudiera ya acercar a los estudiantes a la realidad de su profesión. Este tema sí que para nosotros es también escabroso. Vamos a nombrar aquí a gente que se ha dedicado a exponerlo en los foros docentes de una manera, bueno, con cierta naturalidad, pero eso no significa que no haya que, bueno, escandalizarse de alguna manera, que es la realidad de la duración de las carreras, la realidad efectiva de las carreras en relación con los créditos ETCS que figuran en los papeles, ¿no? En general, el practicum supone, en la mayoría de las universidades españolas, de 1.200 a 1.600 horas. No sé si son muchas o son pocas, pero bueno, digamos que estarían en el entorno de lo que se hace en otros países de Europa. Estas horas se supone que son presenciales y no presenciales, pero la realidad es que muchos de esos créditos son créditos falsos, lo podemos decir sin ningún tipo de ambaje, lo que supone un desaprovechamiento y nos planteamos si ese ansia de conocimiento del que se hace alarde dentro de la fisioterapia, que nos lleva a hacer cursos de posgrado de manera interminable durante un montón de años después de nuestro grado, no debería cuestionarse porque hay muchas horas, que no son pocas, de grado que no existen solo sobre el papel y se podrían aprovechar para un montón de formaciones que ahora, bueno, vemos en multitud de cursos, ¿no? Que, bueno, y llama un poco la atención. Y sí que te queremos destacar que el practicum no es solo sobre el papel y la realidad nos demuestra que es así, no es solo hora presencial, ¿no? Se supone que, vamos a ver ahora algún ejemplo, debe acompañarse también de horas no presenciales. ¿Esto qué significa? Que no es una asignatura puramente práctica, sino que conlleva un montón de tareas asociadas, o al menos sobre el papel. Hemos sacado pantallazos de algunas universidades, da igual cuáles sean. Por ejemplo, en este caso, bueno, aula, veis en ese listado un montón de cosas que son para hacer fuera del aula, que en este aula sería la sala de fisioterapia, ¿no? Realmente dudamos que esto sea así. Esto entraría dentro de ese contexto de incumplimiento de las horas lectivas reales. Otro esquema es por ejemplo, donde hay muchísimas horas, tanto así como 900, de las cuales
La gran mayoría son presenciales, pero también hay un número que en nada es desdeñable de las no presenciales. Bueno, y para ejemplificar con un solo número y hacer patente esto que nosotros sí que consideramos relevante en el ámbito de la formación pregrado, es este estudio que no habla de fisioterapia, habla de una asignatura en CAFI, pero bueno, da igual, lo podemos extrapolar a la mayoría de las titulaciones y la mayoría de las universidades donde el cumplimiento real supone el 40% de los ETCS de una asignatura. Nosotros hemos hecho una estimación a vuela pluma de lo que puede ser un practicum y nos quedamos, no exageramos y decimos que apenas se cumplen entre el 50 y el 60% de las horas, lo que, en fin, da mucho que desear o da mucho que pensar, ¿no? Claro, si esto es así, de una manera flagrante, patente, evidente, que es reconocida, está reconocida en la literatura, hemos puesto ahí nosotros un estudio que así lo refleja. Bueno, los evaluadores del practicum, los evaluadores de las carreras, dentro de ello el practicum, que son las ANECA y los análogos autonómicos, del cual tenéis en Castilla y León, tenemos en Madrid y en otras muchas comunidades autónomas, que son los que tienen que evaluar, asegurar la calidad de las universidades. Ahora lo oíamos estos días en relación con las universidades privadas. Bueno, dudamos mucho de que este papel, bueno, desde la distancia y desde nuestro desconocimiento, pero la evidencia nos muestra que realmente no hay una evaluación rigurosa, ¿no? Entonces, si esta se llevara a cabo, pues si se fiscalizara, realmente se podrían establecer áreas de mejora, incluso se podrían establecer comparaciones entre centros y universidades de una manera constructiva, ¿no? Sabemos que hay ya listados, los típicos listados, ¿no?, de universidades, pero de una manera, bueno, pues desde el punto de vista de la oficialidad, ¿no?, de este tipo de organismos aseguradores de calidad. Nos quedan ya 3, 4 solo aspectos para terminar, pero bueno, vamos con este. Interacción, universidad-centro, profesores, nos parece que, bueno, que es mejorable, ¿no? Por eso estamos aquí también, para expresar este tipo de inquietudes. Sabemos que todos los centros, clínicas, residencias, centros de día, clubes deportivos que tienen vinculaciones con la universidad lo hacen a través de unos convenios. Muchas veces los actores de esos convenios, como son los profesores, o no se preocupan o no tienen acceso a los mismos. Bueno, pero esos vínculos están ahí, están sobre el papel. Habría que quizás darles un vistazo. Creemos que esos vínculos institucionales, como en otras muchas facetas de la vida, se pueden potenciar a través de vínculos personales, es decir, que haya una relación personal entre los tutores, que de hecho la hay, pero bueno, hablamos de que puede ser mejorable, vínculos personales entre profesores académicos, digamos, por decirlo así, profesores del aula universitaria y profesores de practicum o tutores, no queremos separar estas figuras, que se podían materializar a través de encuentros, que de hecho se hacen en muchas universidades, cursos conjuntos, ¿vale? Y esto, al final, ¿de qué se trata? De que haya una integración, que es la educación universitaria debe velar por la integración, al final un alineamiento y una coordinación, y muchas veces una complementación de lo que no se da en un sitio se puede dar en otro, pero esto solo es posible desde el diálogo, desde la conversación. Y decimos esto también porque muchas veces, lo ponemos ahí en interrogante, parecen escenarios discrepantes, ¿no? Hay veces los alumnos, seguro que a muchos de los que estáis aquí os suena, dicen, no, si es que lo que me han dicho en la universidad no es lo que vemos aquí, y supongo que pasa al revés. En el aula dicen, no, en la práctica nos han explicado otra cosa o hemos visto otra cosa. Entonces, esto que, bueno, de por sí la diversidad, por supuesto, no es mala, pero bueno, muchas veces es chocante, ¿no? Y sobre todo porque a veces hay contradicciones. Nombrábamos antes a Miguel Ángel Zabalza, uno de los principales teóricos a nivel nacional e internacional, y le traemos aquí a colación también porque habla de diferentes ejes dentro de la educación del practicum, y uno de ellos es el eje didáctico. Es decir, el hecho de que nosotros estemos abogando aquí por un practicum integrado con la universidad, bueno, no debe caer en saco roto, sino que debe implicar una conexión y una estructuración, una planificación, una ordenación. Aquí ponemos algunos tipos de metodologías que nosotros utilizamos con cierta naturalidad, pero que se hacen de manera estructurada, es decir, no son ocurrencias, sino que todo esto obedece muchas veces a la iniciativa de los profesores, en este caso de Gemma y mía,
pero bueno, que son extrapolables a otro tipo de centros y que se hace, como decimos, desde una planificación que desde luego, como en cualquier asignatura, debe darse, ¿no? No debemos dejar esto al albur de, bueno, recibo alumnos y vemos cómo funciona la cosa, ¿no? Y repetimos experiencias con algunas modificaciones, sino que, bueno, no deben dejarse también de eso que se llama innovación educativa. Y no solo desde el punto de vista del ejercicio de la estancia del paciente, sino que también lo llevamos, por ejemplo, a la evaluación con establecimiento de rúbricas estructuradas, ¿no? sobre el desempeño de los estudiantes. También, ya finalizando, nos interesa resaltar la posibilidad de otros prácticos. Nosotros somos ajenos a esto, pero no dejamos de ver en ellos un elemento enriquecedor y que la universidad quizás, si estáis ahí algún responsable de la academia, ¿no? Bueno, habría que explorar o potenciar. Sabemos que se hace en otras universidades, por eso también lo ponemos aquí. Hablamos de prácticas extracurriculares. A nosotros se nos ocurre, por ejemplo, la posibilidad de que alumnos fueran al hospital a hacer determinado tipo de prácticas no formales, pero que significarían interrelacionar con el personal y con el paciente. Luego, la movilidad internacional, pues el paradigma quizás es el Erasmus, todo que todos conocemos. Sabemos que también hay programas de movilidad nacional, pero sería interesante explorar, no sé, este tipo de intercambios entre universidades, incluso entre profesionales, ¿no? Igual que se hacen intercambios para aprender determinadas cosas, ¿por qué no? Para también intercambiar experiencias en el ámbito docente del práctico, igual que seguro que se hace en el ámbito docente académico, ¿no? Y otras posibles tipos de practicums que abarcasen cosas como el aprendizaje, servicio o el voluntariado, que se consideraran desde la universidad, por aquello de que nos parece algo muy relevante, que son bueno, el desempeño el cultivo de valores y actitudes, como pueden ser la solidaridad o el compromiso social, ¿no? Bien. Y ya sí que terminamos con bueno, algo que desde hace 2 años conocemos todos a nivel popular y que se está implantando, es algo muy antiguo, ¿no? Los que teóricos o los que conocen informáticos quizás, conocen que la inteligencia artificial lleva ya décadas entre nosotros, pero ahora se ha hecho asequible y accesible a todos nosotros, ¿no? Entonces, si se va a implantar, como de hecho ya se ha hecho en sanidad y en educación, parece lógico que lo hagan el practicum, que es donde confluyen estas dos cosas, y sobre todo porque la inteligencia artificial está presente ya en todas nuestras vidas, y si formamos profesionales que van a hacer uso de ella, pues habría que empezar desde la universidad, ¿no? Y nosotros vemos que el practicum pues es también una posible ubicación del desempeño o de la adquisición de habilidades y aprendizaje del uso de la inteligencia artificial. Se nos ocurren multitud de campos en los que aplicar, pero bueno, nos quedamos con el último sintagma que ponemos ahí al final, que al final es lo que la imaginación nos sugiera. Nosotros vamos aprendiendo de experiencias ajenas y vemos que, bueno, que es inacabado, inacabable e infinito, ¿no? El campo que se abre, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos de cosas que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, generación de informes a través de texto plano. Es decir, que la inteligencia, como muchos sabéis, bueno, interpreta, ordena, redacta y muchas veces mejor que el humano, ¿vale? Entonces, esto sería un ejemplo con Claude, como queráis llamarlo. Bueno, ponemos algunos ejemplos. Lo que estamos haciendo también es la implantación de un tutor virtual a través de POE, en el que le nutrimos con nuestra información, es decir, no sale a Internet, solo de lo que nosotros le nutrimos, y sirve para resolver las dudas académicas. Por ejemplo, que el alumno sepa quiénes van a ser sus profesores, cómo llegar al hospital, si hay aparcamiento o no, si la cafetería a qué horas abre o, bueno, cuáles son las prioridades de los profesores, ¿no? Esto, bueno, digamos la estructura es como la de un GPT y se le pregunta, pues cada uno en su casa, en su móvil, en su ordenador, ¿vale? Chat PDF, bueno, me puede servir para cualquier PDF, pero nosotros vamos a recurrir a él cuando estamos leyendo alguna literatura, pues decimos, mira, vamos a resumir, y esto nos permite sobrepasar las barreras habituales de falta de tiempo, del desconocimiento del idioma o de la falta de fluidez, o también de la falta de habilidades en interpretaciones de datos estadísticos, ¿no? Entonces, bueno, la inteligencia artificial no lo resuelve. Podemos utilizar otras páginas, como por ejemplo CSpace, le damos el artículo, nos lo resume, los puntos clave,
Por ejemplo, Consensus, bien, le hacemos preguntas directamente, nos resume, nos da las referencias y para terminar ya, pues el GPT de ChatGPT, el Scholar GPT, pues igual le hacemos preguntas como esta, ¿no? Donde presentamos casos complejos y nos da bueno, un resumen, ¿no? Un acercamiento al problema. Luego podemos utilizarlo finalmente como profesor para que conteste nuestro diario reflexivo y bueno, pues digamos que nos haría el trabajo. Esto es una broma porque realmente no nos lo hace, ¿no? Pero vemos que lo hace mejor que nosotros casi. Lo que pasa que no de una manera personalizada, que es de lo que se trata. Y bueno, nos podría hacer las preguntas de los exámenes también. De hecho, lo hace, ¿no? Pero claro, me parecía ver un comentario ahora mismo de la presidencia. Claro, esto al final lo que hay que inducir, implicar a los estudiantes es que está bien, la inteligencia de momento no nos resuelve todo, tiene fallos y está sujeta a sesgos, como algunos de los que podemos ver en esta imagen, con lo cual todo aquello que siempre decimos que hay que generar espíritu crítico, ¿no? Crítica de todo lo que hacemos, vemos en el practicum, pues que también lo lleven aquí. Entonces, bueno, siempre la crítica por delante. Nos gustan los alumnos críticos. Pues creo que me ha ajustado bastante al tiempo. Daros las gracias, al colegio, por supuesto, por darnos cabida a nosotros y a esta asignatura. Bueno, tenéis ahí para cuando se publique todo esto y, bueno, y de cualquier manera a través del colegio, nuestros datos para cualquier cuestión, duda, sugerencia, queja, no sé, colleja, lo que queráis. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la exposición, Juan Antonio. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna sugerencia o quiere intervenir. Tenéis el chat, tenéis también los micros abiertos. Levantar primero la mano para poder hacer pues un orden. Bueno, yo te felicito mucho por la exposición. Me ha encantado la parte de innovación en el practicum que has incluido. Pero bueno, voy a hacerte alguna pregunta actual, ¿no? Sobre el notable aumento en el número de facultades de fisioterapia de España, que ya veis que hemos pasado desde el año 99, que había como unas 22 aproximadamente, a las 60 aproximadamente que hay ahora mismo. El flujo además de estudiantes extranjeros, que yo hace poco en un congreso me quedé flipado la cantidad de estudiantes extranjeros que van a la zona de Levante a titularse para ejercer en Francia, sobre todo. Y sobre todo el contexto de las recientes declaraciones del presidente del gobierno sobre el tema de las universidades privadas, los chiringuitos de títulos, que estoy bastante de acuerdo con él en algunos puntos. Me gustaría preguntarte cómo podemos asegurar que el practicum, como componente esencial de la formación, mantenga ese estándar de calidad, esa homogeneidad, esa rigurosidad en todas las instituciones. ¿Existe el riesgo de que esa proliferación de centros educativos comprometa la excelencia y la uniformidad en la preparación de los futuros fisioterapeutas? ¿Y cómo podemos prevenir la creación de esos chiringuitos de títulos, ¿no? En este campo garantizo que yo personalmente te confieso que llevo en una cruzada particular con convalidación ilegal, con alguna convalidación ilegal, con alguna convalidación irregular de algunas prácticas. No sé si me puedes aportar algo de luz a esta duda. Bueno, yo solo puedo aportar opiniones, ¿no? Bueno, evidentemente soy profesor, pero soy un simple fisioterapeuta de trinchera. Es decir, lo que yo diga va a estar mediatizado bueno, por mis opiniones, por mi visión del mundo y, bueno, que coincide, como has dicho tú, bastante con lo que se ha dicho por ahí, ¿no? Lo que pasa es que ya sabemos, como todo tiende a polarizarse, parece que estar de acuerdo con un determinado presidente o ministro o consejero o presidenta, pues te condiciona. Yo creo que esto es bueno, a ver, siendo un poco grandilocuente, es un drama, ¿no? Lo que pasa en la universidad. Voy a hacer bueno, alusión a lo que siempre se ha hecho, ¿no? Que la universidad es una fuente de equilibración social y, bueno, pues aquí yo lo veo peligrar. En caso de la fisioterapia lo llevo viendo hace muchos años. Eso que dices tú de los alumnos extranjeros, pues está ahí. Nosotros también lo vemos porque dices en Levante, pero pasa en Madrid también, ¿no? Yo no sé cuál es la solución, pero entiendo que los colegios tenéis mucho el consejo, tenéis mucho que decir, pero no solo de fisioterapia, evidentemente, porque esto es un problema que no afecta ni mucho menos solo a la fisioterapia. Y creo que, bueno,
que sí que es cierto que hay mercadeo de títulos. Y que, desde el punto de vista del practicum, evidentemente, las universidades tienen un problema, que es lo que yo he también dicho en la charla, con el hecho de tener que colocar muchos alumnos. Si tú te la juegas y hay multitud de alumnos, pues la opción ¿cuál es? Reducir el número de créditos ECTS es una de las posibles opciones. Aumentar el número de alumnos por centro y acoger como centro de prácticas a cualquier centro sin ningún tipo de filtro, sin capacitación del personal, sin reconocimiento del mismo. Bueno, en fin, todos esos males puntos que hemos resaltado nosotros, pues tienen mucho que ver con lo que planteas. Yo puedo aportar opinión y, bueno, sí, una visión un poco histórica, ¿no? Porque nosotros nos formamos en los años 90, ¿no? Entonces hemos visto cómo han florecido todas las universidades, ¿no? Y vemos los problemas que conlleva y que sí que repercute lógicamente en la calidad. No puede ser de otra manera. No puedes, si tú llevas a estudiantes, muchos, más de los debidos, a un determinado centro donde no hay una visión docente, donde no hay unos profesionales que quieran hacer docencia porque se les obligue, o no se les remunere, pues digamos que el caldo de cultivo está ahí. Otra cosa es que los colegios y sobre todo las ANECAS, la ANECA más las ANECAS, digamos, tú las conoces, las ANECAS autonómicas, claro, si no son rigurosas, pues digamos que el desenlace ya sabemos cuál va a ser. Sí, el problema muchas veces de las ANECAS autonómicas es que están muy condicionadas por el cumplimiento de la legalidad. O sea, cuando presentan pues los famosos planes de estudio, etcétera, que primero tienen que pasar por la ANECA, etcétera, y muchas veces en el caso, por ejemplo, de Castilla y León, de la AXUCIL, de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, cuando presentan un proyecto, que a veces el proyecto yo he tenido en las manos alguno y da risa, presentan un proyecto, pero claro, la agencia de calidad le subsana, o sea, le dice, no te podemos dar por esto, por esto y por esto, y claro, luego presentan otra vez el proyecto subsanándolo, pero claro, no hay una comprobación directa de... Eso es lo que yo creo. Es muy complicado encontrar luego que una inspección que por cierto, uno de los hitos del colegio fue que conseguimos forzar un poco a que hubiera una inspección de educación superior, porque no existía en Castilla y León. Estuvimos negociando además con grupos parlamentarios autonómicos para que incentivaran eso, que hubiera una inspección de educación superior, porque había una inspección de instituto y de educación primaria, educación secundaria, pero no había nadie que verifique lo que se intenta meter como el proyecto de una titulación de grado, luego realmente se cumple. Claro, tú el papel lo aguanta todo. Tú puedes decir que haces prácticas en la UBI de, yo qué sé, de Gregorio Marañón, y luego resulta que eso es mentira. No tienes ni siquiera un convenio firmado, porque es un papel que has firmado con el director asistencial que te dice que sí que hay un compromiso de prácticas, pero luego las prácticas en sí no se hacen. O sea, el tema de las agentes de calidad es bastante controvertido porque, claro, ellos al fin y al cabo intentan justificar dentro de unos cánones, pero claro, el papel lo aguanta todo, como buenamente se dice. Claro, yo pienso que no hay rigor. No hay rigor como en otras cosas de la vida. Pero bueno, quizás todos los que estáis aquí, las casi 80 personas que estamos, hemos pasado por las prácticas, como decíamos nosotros al principio. Entonces, seguramente que recordamos muchas cosas que están mal, pero luego también hay que situarse en la mentalidad del estudiante. Todos hemos sido estudiantes, ¿no? En fin, al final tú estás en tercero o cuarto, pues quizás la fuerza, la presión, que son las familias en las universidades privadas que están pagando una pasta gansa, perdón por la expresión, y en la pública, que lo sufragamos todos, no hay una queja, una llamada de atención sobre estas situaciones, ¿no? Las prácticas, yo creo que en fisioterapia, en las carreras sanitarias, yo creo que hay más rigor, porque no queda otra, pero bueno, en otros entornos la laxitud es máxima, y basta a veces una firma solo, con lo cual, bueno, en lo que a nosotros respecta, que es nuestra preocupación, que es la fisioterapia, tratamos de aportar, este es el ejemplo, ¿no?, que estamos aquí, tratamos de aportar algo, pero sí que vemos que, bueno, nuestra impresión, por eso hemos dicho que siempre cogerlo esto con pinzas, ¿no? Pero es que todos hemos hecho prácticas. Entonces, y muchos de los que estáis aquí escuchando ahora y escuchando en un futuro, pues habréis recibido alumnos, los recibiréis, se habrán impuesto. Bueno, no se sabe, no hay un programa director, no hay una programación, en fin, eso es un poco lo que nosotros abogamos y lo hacemos, ya digo, quizás desde una posición privilegiada porque, bueno, tenemos eso, la figura de profesor asociado, ¿no? Entonces, sabemos que en otros casos no es así, o sea,
sería un tema muy complejo, porque estamos hablando ya de la universidad en general, pero muchos de los que habéis sido tutores, pues la remuneración es cero. O la remuneración es hoy la misma que hace 20 años. Y en cambio, tenemos alumnos que están pagando 10.000, o 20.000 euros al año por un curso, ¿no? Y el tutor que es, digamos, el que tiene que estar ahí, pues no recibe nada, con lo cual, pues una cosa lleva a la otra. Es decir, la calidad no se puede pedir, no se puede, como decía Miguel Zabalza, el hombre este que he nombrado alguna vez, no se puede hacer un buen reloj, no se puede hacer un Rolex cuando tienes material para hacer un Casio. Habrá Casio muy buenos, digo yo, también, ¿no? Pero, en fin. Sí, los casos por lo menos funcionan. En el contexto este que has comentado, existe y siempre ha habido, no ha existido una controversia entre los profesionales del ámbito público respecto a la acogida de estudiantes en prácticas, y se argumenta que mientras las instituciones públicas, como ya has dicho, financiadas con fondos públicos, tienen la responsabilidad de facilitar la formación práctica, a menudo invierten en figuras como el profesor asociado. Las universidades privadas, con fines de lucro, no olvidemos, dependen en gran medida de convenios con entidades públicas para proporcionar prácticas, y esto genera una resistencia entre los profesionales, sobre todo del sector público, quienes cuestionan la equidad de compartir la experiencia y la formación de manera gratuita para el beneficio de una entidad privada, especialmente cuando algunas de estas universidades encima carecen casualmente de esa figura del profesor asociado, ¿no? Ante esta situación no sé cómo podemos encontrar un equilibrio justo y sostenible que garantice por una parte la calidad de la formación, pero independientemente de la universidad de origen, al tiempo que se reconoce y valora adecuadamente la contribución de los profesionales del sector público y se asegure la equidad en la distribución de los costes y beneficios de la formación, lógicamente. Bueno, lo que dices es que es de sentido común. O sea, una universidad se está lucrando, que me parece bien, están para eso, pero que se utilicen establecimientos públicos y que a la persona que está tutorizando al alumno. ¿Qué pasa? En enfermería, por ejemplo, esto es flagrante, porque nosotros somos, al fin y al cabo, profesores asociados, pero, bueno, los que habéis trabajado en hospitales lo veis, ¿no? Y, bueno, y en otro tipo de centros. Los profesionales de enfermería tienen alumnos, pero reciben cero, ¿no? Y también pasa en fisioterapia. Entonces, es llamativo y es que es indefendible, ¿no? Por eso digo que bueno, nosotros aportamos opinión, pero los que tienen que hacer son las gerencias, las supervisiones. Bueno, las supervisiones quizás puedan hacer poco, ¿no? Pero las gerencias y las consejerías, vamos, tú tienes que pedir, que de hecho esa contraprestación existe. Y en el caso de las universidades públicas, a mí me consta que existe, ¿no? Y que debe redundar sobre el papel en el propio centro, ¿no? Bueno, por eso digo que claro, pero claro, nosotros es que hablamos desde esta situación privilegiada, pero bueno, quizás sí que queremos exponerlo porque sí, es flagrante. Bueno, me parece, bueno, me voy a callar. Sí, a veces es mejor. Tito, no sé, me levantas la mano, Alberto. ¿Qué es el micro? ¿Se me oye? Sí. Sí. Vale. Buenas tardes, Juan Antonio. Soy Bitácora. Buenas tardes, Alberto. Viejo conocido por redes también. Una pregunta rápida, cortita y al pie. Me incorporo un poquito tarde a la charla, pero sí que te he podido escuchar práctica totalidad de ella. Respecto a las prácticas, sí que has comentado, pues bueno, que habría bastantes cosas a mejorar respecto a la asignatura de práctico y muchas veces que se adolece del hecho de, por parte de los tutores o del centro asociado como tal, vamos a decirlo de esta manera, abusar del alumno o usar al alumno como si prácticamente ya fuera un trabajador más, sobre todo con alumnos que están en tercero o en cuarto de carrera, que ya es como, bueno, ya tienes la formación necesaria, ya puedes volar un poco más. Entonces, ¿es verdad que pasa esto tan a menudo? O sea, ¿se usa tanto al alumno como si fuera un trabajador más? O, por otra parte, ¿es beneficioso para un practicum, sobre todo con alumnos de tercero o de cuarto, que tú como tutor puedas diseñarles pues alguna sesión o con algunos pacientes para que vayan teniendo más autonomía? ¿Cuál es la balanza que tú que estás más metido en esto? ¿Cuál es la verdadera balanza para un alumno entre no estoy haciendo nada, me rasco la barriga y entre, oye, estoy trabajando aquí 5 horas, quitando y cobrando, como a mí me ha pasado, por ejemplo? Bueno, es un tema también recurrente, ¿no? Es que da para mucho, ¿no? Han salido un montón de temas. Yo he oído quejas en ambos sentidos, pero yo tengo alumnos, bueno, no voy a decir yo, he oído a alumnos, o todos hemos oído a alumnos, que se quejan de que, bueno, pues yo estaba allí mirando, era un mero observador, no accedía a la historia clínica, que bueno, eso es otro tema también, el tema del acceso a los datos clínicos.
Claro, y luego está el otro extremo que tú planteas, es decir, se les utiliza como mano de obra. Bueno, efectivamente el kit está en la balanza. Nosotros abogamos somos alumnos, he iniciado, no sé si has llegado a eso, he iniciado diciendo que nosotros tenemos alumnos de cuarto. Entonces, una de las prioridades que nosotros consideramos que se podría confundir con esto que comentas es que el alumno debe ser autónomo. Es decir, yo tengo ahora alumnos, nosotros tenemos ahora alumnos, estamos en abril, que en julio pueden estar de compañeros míos. De hecho, ha pasado, ¿no? Entonces, digamos que nuestra obligación es procurar que tengan autonomía. ¿Cómo les vamos a dar autonomía si no trabajan con pacientes? Y no se trabajan de una manera, con una autonomía tutelada, supervisada, segura, todos esos apellidos que ponemos, pero el alumno debe trabajar. Nosotros somos convencidos, pero no somos convencidos porque sí. O sea, somos convencidos porque desde el punto de vista de la pedagogía se aprende haciendo. O sea, abogamos por la práctica haciendo. Por eso hemos dicho que damos importancia al practicum, que damos a la carga práctica, pero también a la carga teórica. Se hacen otras muchas tareas, no es solo el trabajar con el paciente, que es lo más importante al fin y al cabo, ¿no? Entonces, donde se abuse del alumno, pues yo creo que el que lo hace, tanto el alumno lo ve como que el profesional también lo sabe, ¿no? Nosotros no abusamos del alumno, pero le damos autonomía y le exigimos, no solo se la damos, se la exigimos esa autonomía. ¿Cuál es el límite? Bueno, pues que lo hacemos de una manera arreglada, estructurada, planificada, transparente y explícita. Al alumno se le dice esto: tú vas a estar con este paciente, yo estoy aquí detrás, cualquier duda, cualquier sugerencia, tienes incluso autonomía para poner en práctica lo que sabemos seguro que dominas y lo que sea más extraño, más alternativo, más raro, más complementario, o aquello que pueda involucrar algún tipo de complicación, como vamos a poner un ejemplo por todos conocido, como una punción seca, bueno, pues eso me lo comentas primero, ¿no? Entonces, la autonomía hay que potenciarla, la capacidad de trabajo, la iniciativa hay que potenciarla. Ahora, eso no significa un abuso. En fin, es mucha retórica, quizás no te he respondido, pero creo que cuando se abusa se sabe y cuando no se abusa y se hace de una manera consciente, para fomentar la autonomía del paciente también se sabe, ¿no? Y el alumno, créeme, Alberto, que lo sabe. Nosotros interaccionamos con los alumnos de manera verbal, pero también a través de los diarios reflexivos y ellos agradecen esa autonomía. No lo ven como una explotación o algo parecido. Sí, o sea, en ese punto, ahora sí que se ve. Que hay un punto diferente en el hecho de plantear pues seguimiento de un caso clínico, de una evaluación o de un diseño de un programa de rehabilitación consensuado y seguido con el tutor de prácticas, al hecho de desde las 9 de la mañana hasta la 1 tienes estos pacientes de mutua, tú les citas y tú cobras. Les pones máquinas y les das 4 masajes, que es un punto... No, nosotros es que no trabajamos, no voy a hacer un alarde ni muchísimo, por Dios me libre, por Dios. Lo hacemos todo lo que he dicho, por Dios, siempre desde la humildad y la modestia, ¿no? Digo, pues que es un poco la doble balanza entre lo que me parece bien hecho y lo que es, pues bueno, claro, mano de es que obra. eso se hace, tú me lo estás contando y yo asiento. No te voy a decir que me lo han dicho los alumnos porque estaría delatando a otras personas, ¿no? Pero eso se hace y todos somos conscientes, ¿no? Incluso en algún momento alguno lo puede haber hecho con buena intención o porque no le quedaba otro remedio. Es decir, hay entornos laborales, yo he hablado aquí de que no se pueden desplegar todas las competencias que están recogidas en la orden CIN. Y es que hay sitios donde es imposible. Porque si tú a ver, con todo mi respeto, lógicamente, yo he trabajado también en entornos así. Si tú trabajas en una mutua donde tienes 8 pacientes a la hora, pues olvídate de hacer historia clínica, por ejemplo, ¿no? Tienes que simplemente hacer. Y el problema es que no hay que hacer. Hay que hacer pensando y pensar haciendo. Es decir, la práctica debe ser pensada para que sea una buena práctica, ¿no? Hacer por hacer, pues yo le digo a mis alumnos, lo que hacemos lo puede hacer cualquiera. Lo que es el hacer. Ahora, sabemos cuándo, cómo, por qué, para qué, cuándo no. Esa es la diferencia entre un profesional y un técnico, ¿no? Ese tema recurrente que en la literatura está más que presente, ¿no? Solo quiero añadir que Susana había escrito que si el cómputo de horas, una hora del práctico equivale a una de teoría o cuál es la equivalente. Gracias y ya me callo. No, a ver, creo que es cierto, no sé, la respuesta la voy a dar ahora, pero sí que es cierto que desconocemos, o sea, hay muchos tutores de practicum, con todo mi respeto, desconocemos esos convenios, desconocemos
los planes de estudio, desconocemos la guía docente. También hay que hacer un ejercicio de responsabilidad. Nosotros lo hacemos porque nos pagan, entonces no nos queda otra, digamos, ¿no? Pero idealmente debería ser así. Entonces, la hora, aquí no se mide por horas. El crédito ETCS, no es referente a práctica, a todo, son de 25 a 30 horas. Entonces, si yo estoy una semana de practicum a 5 horas por día, que es, por ejemplo, en nuestro caso, son 25 horas, eso como mínimo viene a ser el estándar de un crédito ETCS. En otras universidades son 30 horas, ¿no? Entonces, hay que medirlo en términos de créditos ETCS, no de horas. Y da igual que sea teoría y práctica. O sea, cuando yo he puesto ahí, cuando esto lo publiquéis en YouTube, si alguien lo quiera ver, aunque la presentación por mí, claro, lógicamente la podéis entregar a quien queráis, las horas no hacen discriminación entre teoría y práctica. A lo mejor sobre el papel sí, ¿no? Pero bueno, muchas veces sobre el papel. Y la hora no se mide por horas clásicamente, ¿no? Nosotros que venimos de otra época, un crédito eran 10 horas, ¿no? Aquí un crédito son 10 horas y equivale, da igual, o sea, el crédito es un crédito de CCS, tanto práctico como teórico, independientemente, y son 25 horas. La equivalencia es total, no hay diferencia entre práctica. Hay equiparación, pero tampoco hay diferencia. Quiero decir, son horas de docencia, digamos. Perfecto, pues se nos echa el tiempo encima y vamos a finalizar ya la Mastermind de hoy. Gracias, Juan Antonio. Gracias, Gemma, por vuestras exposiciones. Y bueno, la verdad es que ha sido un debate apasionante de una cosa, fijaos que parecía una cosa así como un poco etérea, un poco difícil para una persona, un poco interesante, ¿no? En principio, pero ya veis que ha desencadenado pues bastante interés y bastante debate. Muchísimas gracias por vuestra asistencia.